En los albores de la humanidad, nuestros antepasados se reunían alrededor de fogatas para compartir historias de su fe. Pero hoy en día los mitos están demasiado diluidos para mi gusto. Así que prepárate porque hoy te traigo los mitos y leyendas más oscuros, espeluznantes y verdaderamente extraños en los que la gente realmente creía. Griegos grotescos. La mayoría de los fanáticos de la mitología griega saben que el jefe supremo de los dioses era Zeus, solo que no era el sabio que se esperaría de alguien con una barba blanca tan larga. En realidad, era un idiota. Déjame demostrarlo con un mito registrado por primera vez en la Teogonía por el poeta griego Hesíodo alrededor del año 700 a.C. Un día Zeus escuchó una profecía. Cualquier hijo nacido de su esposa Metis, la diosa del consejo sabio, sería aún más poderoso que él. Esto lo preocupó, porque ella estaba embarazada. Así que siendo un idiota, Zeus hizo lo único lógico que se le ocurrió. Se comió a su esposa embarazada entera. Sí, solo que poco después le dio un dolor de cabeza terrible. El dolor punzante aumentó hasta que se oyó un crack repentino y la parte superior de su cabeza se abrió como un huevo. De allí salió Atenea, diosa de la guerra y la sabiduría. No nació como un bebé, ya era adulta y vestía una armadura lista para la batalla. Resulta que Metis había vivido dentro de Zeus y había vestido a su hija ella misma antes de liberarla. A pesar de haberle abierto el cráneo, Zeus amaba a la niña. Después de todo, era una hija, no un hijo, y se convirtió al instante en su favorita. ¡Qué dulce! Pero no te dejes engañar. Aunque los dioses pueden ser estúpidos, rara vez perdonan. Tomemos como ejemplo el mito de Erisictón. Según la versión del poeta romano Ovidio, era un rey pomposo al que le importaban poco los dioses. Necesitaba madera para construir un magnífico salón de fiestas para su palacio. Así que llevó a sus leñadores al bosque, donde encontraron una arboleda. Este lugar era sagrado para Demeter, o Ceres en la mitología romana, diosa de la agricultura y la cosecha. Pero esto no le importó a Erisictón, y ordenó a los leñadores que talaran un imponente roble adornado con guirnaldas, oraciones dedicadas a Demeter. Temiendo la furia de los dioses, los leñadores se negaron. Lleno de ira, él tomó un hacha y regurgitó: «No existen los dioses», antes de cortar el tronco. Había cometido un terrible error, pues dentro de ese árbol vivía una dríade, un espíritu de la naturaleza. Y una vez que el árbol cayó, ella también desapareció. Las demás ninfas del bosque, afligidas, suplicaron a Demeter que desatara una terrible venganza sobre Erisictón. La diosa escuchó sus tristes súplicas y accedió, invocando al retorcido espíritu del hambre para que poseyera el vientre del rey impío. A la mañana siguiente, Erisictón despertó con un dolor intenso de estómago. Así que comió, pero la sensación persistió. Intentó disfrutar de grandes banquetes, pero eso solo parecía aumentar su hambre. Comía lo suficiente para alimentar a una familia numerosa. Comía lo suficiente para alimentar a una ciudad, pero nunca estaba satisfecho. Con el tiempo malgastó toda su riqueza en comida. Así que comenzó a vender sus posesiones, su palacio e incluso a su propia hija como esclava. No pasó mucho tiempo antes de que Erisictón viviera en la pobreza extrema, y aún tan hambriento que comenzó a comerse sus propios miembros. Finalmente, no quedó nada de él. Bueno, eso fue bastante sombrío. ¿Por qué no tenemos algo más romántico? Solo que no es precisamente por lo que se conoce a la mitología griega. Está Pan, el fauno con patas de cabra que persiguió a la pobre ninfa Siringe por el bosque hasta que se vio obligada a convertirse en un junco para escapar de él. De nada romántico. Y luego está Hades, el dios del inframundo, que raptó a Perséfone y la arrastró al infierno para que fuera su esposa. Imagina explicar eso en la boda. Pero hace mucho tiempo, en el siglo V, el dramaturgo griego Eurípides contó una hermosa historia de amor incomprendido. Quizás te haga cambiar de opinión. El anciano rey Asterio había fallecido en la isla de Creta, sin dejar un heredero sólido. El joven Minos, hijastro de Asterio, quería demostrar que era apto para el trono. Así que rezó al dios del mar, Poseidón, para que le enviara una señal de que era el hombre indicado para el puesto. A cambio, el dios envió un hermoso animal blanco que surgió de las profundidades del mar, el toro de Creta. La multitud quedó atónita y Minos fue proclamado rey. Minos le había prometido a Poseidón que sacrificaría al toro, devolviéndole la criatura divina al dios, pero el rey quedó tan prendado de él que sacrificó otro toro en su lugar. Poseidón, furioso, supo cómo vengarse. Maldijo a Pasífae, la esposa de Minos. En lo más profundo de su ser,
Pasífae sintió de repente sentimientos por el toro de Creta y se enamoró perdidamente de él. Deseaba tanto estar con el toro que mandó a construir una vaca hueca de madera para ella y se escondió dentro hasta que el toro de Creta se puso un poco juguetón con ella. Pasífae quedó embarazada y dio a luz a un monstruoso híbrido de vaca y humano con un apetito insaciable por la carne humana, el Minotauro. ¿Ves? Te dije que la mitología griega podría ser romántica. Pero si no quieres acabar como estos tontos, deberías presionar esos botones de me gusta y suscribirte. De esta manera estarás tan actualizado sobre tu mitología que ningún dios te hará nada extraño, o la gente simplemente pensará que eres un nerd. Cualquiera de las dos opciones funciona. Nórdico repugnante. Thor, el dios nórdico del trueno, se remonta a la época vikinga de Escandinavia, alrededor del 790 a 1050 después de Cristo, aunque hoy lo conocemos como el héroe de cabello dorado de las películas de Marvel. Siendo justos, existen algunas similitudes entre ellos. Ambos son fuertes, codiciosos y no muy brillantes. Sin embargo, un mito que no encontrarás en Avengers proviene de la Edda Poética, una colección de antiguos mitos nórdicos recopilada en el siglo XIII. La historia comienza en Asgard, hogar de los dioses. Thor se despertó una mañana y descubrió que su preciado martillo Mjolnir había desaparecido. Frenético recurrió a Loki, el dios tramposo, en busca de ayuda. Loki descubrió que había sido Thrym, jefe de los Jotnar, una raza de gigantes u ogros, quien había robado el martillo y lo había escondido en las profundidades de la tierra. Thrym le prometió a Loki que solo le devolvería el martillo si Freya, la hermosa diosa de la fertilidad, accedía a casarse con él. Así que Loki regresó con los demás dioses y les contó la noticia a Freya. Pero Thrym era considerado feo incluso para los estándares de los Jotnar, y Freya se puso tan furiosa que todo Asgard se estremeció. Fue entonces cuando Heimdall, el dios guardián, sugirió que Thor se pusiera un vestido de novia y se hiciera pasar por Freya para engañar al ogro y que le devolviera Mjolnir. A pesar de sus protestas, el corpulento Thor se metió en un vestido de novia con un velo que cubría su rostro peludo. Y no era precisamente Chris Hemsworth. Acompañado por Loki, vestido de dama de honor, viajaron a Jotunheim, la tierra de los Jotnar. Thrym estaba encantado de conocer a su nueva esposa y se creyó todo por completo. Tenía un gran banquete preparado en su salón para todos los invitados Jotnar. Lo único que sorprendió al ogro fue la velocidad con la que su nueva esposa devoró un buey, 8 salmones y un barril entero de hidromiel. El astuto Loki explicó que Freya estaba tan emocionada de casarse con Thrym que no había comido en 8 días. Animado, Thrym levantó el velo de Thor y se acercó para darle un profundo beso, pero retrocedió al ver la mirada furiosa de su esposa. Loki le aseguró con suavidad que Freya anhelaba tanto a Thrym que no había dormido en 8 días. Totalmente convencido, Thrym sacó un regalo de bodas y lo colocó en el regazo de su esposa. Era Mjolnir. Thor tomó el martillo y bueno, digamos que Thrym se convirtió en Extreme, junto con los demás gigantes de la sala. Una vez que terminó, Thor regresó a casa con Loki con la barriga llena y el martillo de vuelta. Oh, ese fue un lindo final. Espero que lo hayan disfrutado, porque solo hay unos pocos así en todo el video. Terrores artúricos. Bueno, vamos con algo sano. ¿Qué tal el rey Arturo? Las leyendas de este rey se remontan al siglo VI en Gales, y la historia de su nacimiento se registró posteriormente en la pseudo-histórica historia de los reyes de Britania, escrita por el cronista galés Geoffrey de Monmouth en la década de 1130. Comienza con Uther Pendragon, rey de Britania. En su corte se encontraba el duque de Cornualles, junto con su esposa Igraine, la mujer más hermosa que Uther había visto jamás. Quedó embelesado por ella al instante. Sin embargo, al ver la lujuria de los ojos de Uther, el duque encerró a Igraine en el castillo de Tintagel, el cual aún puedes visitar hoy en día. Desesperado por ver a Igraine, Uther declaró la guerra al país del duque y sitió su castillo. Pero al no obtener nada, recurrió a su sabio y profeta. Quizás te suene su nombre, Merlín. Usando poderosa magia, el mago alteró la forma de Uther, transformándolo en el duque. Esa noche, Uther entró en Tintagel sin ningún obstáculo, donde se encontró con Igraine. Creyendo que el hombre era su esposo, pasaron la noche juntos. Cielos, ¿así que Merlín ayudó a Uther a engañar y agredir a una mujer? Era menos un viejo mago caprichoso y más un pervertido. Su noche juntos resultó en el nacimiento de un niño, Arturo. Pero Igraine no pudo disfrutarlo por mucho tiempo. A cambio de ayudar a Uther con su repugnante plan, Merlín exigió a Arturo como pago y lo arrancó de los brazos de su madre. Eso es horrible.
¿Acaso las cosas mejoraron para Arturo una vez que creció? Con el paso de los siglos, estas leyendas galesas llegaron a Francia, donde los escritores añadieron sus propios giros, culminando en la obra fundamental, Le Morte d'Arthur del siglo XV, del escritor inglés Thomas Malory. Nuestra historia continúa con Arturo ya adulto y rey de Gran Bretaña. Un día, la esposa del rey de las horcadas, Morgause, llegó a visitar su corte vestida de gala. Arturo quedó fascinado por su belleza y la convenció de quedarse. Esto no suele acabar bien. Se convirtieron en amantes sin saber que en realidad eran hermano y hermana. Hombre, no recuerdo eso en Disney. Resulta que Morgause era hija del duque de Cornualles y de la madre de Arturo, Igraine, lo que la convertía en su media hermana. Mientras Arturo yacía junto a Morgause después de su primera noche juntos, sus sueños se llenaron de oscuras visiones de bestias míticas que aterrorizaban sus tierras. Al despertar, decidió hablar con Merlín. El mago denunció el pecado de Arturo y predijo que Morgause daría a luz a un niño que traería su perdición. Así que Arturo, siempre héroe, ordenó que todos los bebés nacidos el día específico fueran embarcados en un barco sin timón, enviados al mar y abandonados para que se ahogaran. Milagrosamente, el hijo de Arturo y Morgause sobrevivió y creció hasta convertirse en Mordred, el mayor némesis de Arturo. La culpa de todo el incesto varía según la historia. En algunas versiones, Morgause es retratada como una bruja conspiradora que sedujo deliberadamente a Arturo, consciente de que era su hermano. En cualquier caso, adiós infancia. Japón inquietante. Envidio a los niños que crecieron viendo El viaje de Chihiro. Cada fotograma está repleto de imaginación y criaturas extrañas y maravillosas. No es de extrañar cuando se observa a los yokai, un término general para los fantasmas, demonios y otros monstruos japoneses. Mi mito yokai favorito parece haber sido popularizado por el artista de manga Shigeru Mizuki. Su versión del mito comienza con un samurái caminando por Kioto de noche cuando de repente nota a un extraño en las sombras delante de él. El extraño caminaba a un ritmo lento y forzado. Luego se detuvo en seco y comenzó a quitarse el kimono. Con horror, el samurái vio que no tenía ojos, boca ni ningún otro rasgo. Aún más horroroso, el extraño se inclinó y el samurái vio que en lugar de donde debería haber estado el Wazu, había un ojo gigante y brillante. Este yokai se llama Shirime, que se traduce como ojo de trasero. Ya veo por qué. Aunque el Shirime pueda ser terriblemente extraño, en realidad es bastante inofensivo. Simplemente le gusta asustar a la gente, lo que no se puede decir de todos los yokai. En una extraña leyenda urbana de la década de 1930, un estudiante trabajaba hasta tarde después de clase. La naturaleza lo llamó, así que corrió al baño más cercano que encontró y entró en el cuarto cubículo. Era viejo y un poco destartalado, pero tendría que servir. Justo cuando estaba haciendo sus necesidades, oyó un crujido en la puerta. Lentamente se abrió, revelando una figura fantasmal vestida con una capa roja y una máscara de teatro. Era el yokai Akamanto. El estudiante gritó con todas sus fuerzas, pero la criatura siguió entrando. Entonces le ofreció 2 rollos de papel higiénico, uno rojo y otro azul. Abrumado por los nervios, el estudiante tomó el azul. Al día siguiente, encontraron su cuerpo con la cara azul como si lo hubieran asfixiado, retorcido en un grito de terror. No importaba qué rollo hubiera elegido, su destino estaba sellado. Si hubiera elegido el rojo, Akamanto le habría dado un destino mucho más espantoso. Y si hubiera intentado burlar al espíritu eligiendo un color diferente, como el amarillo, la criatura le habría hundido la cara en el agua sucia del inodoro. Elijas lo que elijas, Akamanto siempre te atrapará. Los terribles aztecas. Si viajáramos al México de los siglos XV y XVI, presenciaríamos el gran imperio azteca, una cultura rica en mitos de creación, destrucción y renacimiento. Una de estas historias sigue a Coatlicue, diosa de la tierra del nacimiento, la guerra y la agricultura. Su relato fue recopilado en el Códice Florentino, un registro creado en el siglo XVI por el fraile franciscano Bernardino de Sahagún, en colaboración con escritores y artistas indígenas. Para cuando comienza nuestra historia, Coatlicue ya era madre de Coyolxauhqui, diosa lunar, así como de 400 Censohuitznahuas, dioses de las estrellas del sur. Una mañana, Coatlicue estaba barriendo su santuario en la cima del monte Coatepec, cuando notó algo que caía del cielo. Parecía una especie de pelota, solo que era tan suave como una nube. Coatlicue agarró el objeto del aire y comenzó a inspeccionarlo. Estaba hecho de plumas de colibrí. En ese momento la diosa sintió una pesada piedra caer en su vientre e hincharse.
haciéndose más pesada a cada instante. Antes de darse cuenta, estaba embarazada. Se lo contó a su hija, Koyolsuaki, pero en lugar de alegrarse o asombrarse, la hija se disgustó. Creía que la concepción era una desgracia para la familia, y al contárselo a sus 400 hermanos, ellos sintieron lo mismo. Juntos los hermanos tramaron un vil plan para acabar con su madre y su extraño bebé para siempre. Blandiendo garrotes, arcos, espadas y lanzas, subieron a Coatepec, donde se encontraron con su horrorizada madre. Coyolxauhqui estaba a punto de asestarle un golpe mortal cuando algo brotó del vientre de su madre. Era Huitzilopochtli, el dios del sol, la guerra y el sacrificio. Ya era adulto, se alzaba por encima de los demás y empuñaba una espada hecha de serpiente. Con ella, rápidamente derrotó a Coyolxauhqui antes de aniquilar a sus hermanos, persiguiéndolos a través del cielo hasta que se convirtieron en estrellas. Huitzilopochtli es uno de los dioses más importantes de la religión azteca. Su nombre combina con las palabras náhuatl para colibrí e izquierda. Los aztecas consideraban el sur, donde Huitzilopochtli los guió desde su mítica patria norteña, como el lado izquierdo del mundo. También creían que los guerreros que morían en batalla o como sacrificio al dios renacerían como colibríes. Por lo tanto, el nombre significa guerrero resucitado del sur. En cuanto a Coatlicue, normalmente se la representa no con cabeza humana, sino con dos serpientes saliendo de su cuello. No estamos 100% seguros de por qué, pero hay pistas que apuntan a otro mito escalofriante, uno que podría contarte en la segunda parte. Así que si quieres saber más, deja un comentario. Iroqueses misteriosos. Vayamos de México a Norteamérica, donde encontramos la Confederación Iroquesa, una unión de 6 tribus nativas americanas que alguna vez vagaron por la parte alta de Nueva York. Una historia verdaderamente espeluznante del folclore iroqués narra una perversa traición y las terribles consecuencias que le siguieron. Hace mucho tiempo, una tribu sin nombre se vio atrapada en una hambruna interminable. La tierra estaba estéril, las aves habían abandonado los cielos y los peces habían huido de los ríos. Ante la inanición, los jóvenes de la tribu decidieron que debían emigrar para sobrevivir, pero los ancianos se negaron rotundamente. Creían que la hambruna era un castigo divino e insistieron en que la tribu se quedara y expiara cualquier pecado que hubieran cometido. Impresionados por la terquedad de los ancianos, los jóvenes decidieron que si los viejos querían morir, les harían el favor. Tras cometer el acto sucio, les quitaron la cabeza y se dispusieron a arrojarlas a un lago. Justo cuando estaban a punto de terminar su macabra tarea, uno de ellas se enredó en el pelo de las cabezas y fue arrastrado al agua. De las profundidades emergió un grupo de seres deformes y más altos que los hombres. Eran los Canoncystontes, gigantescas cabezas voladoras con rostros demacrados y larga cabellera negra. Se abalanzaron sobre los jóvenes saboreando su deliciosa venganza, y al parecer se han alimentado de humanos desde entonces. Eslavos extraños. La mayoría de los mitos datan de miles de años atrás, y lamentablemente no todos han sobrevivido. Gran parte de la mitología eslava, que en tiempos pasados se practicaba en el norte de Eurasia, se perdió con la irrupción del cristianismo entre los siglos 8 y 13. Por suerte, algo de folclore logró sobrevivir. Por ejemplo, Kikimora, un espíritu doméstico que acecha en rincones oscuros y ocultos, como el ático. Se decía que por las noches, la Kikimora se acostaba sobre el pecho de una persona, inmovilizándola contra la cama e impidiéndole moverse. La forma de la criatura variaba. A veces adoptaba la forma de una hermosa mujer, otras veces una monstruosa mezcla de humano y animal. Hoy en día la gente atribuye la Kikimora a la parálisis del sueño, un estado en el que uno está despierto pero no puede moverse ni hablar y siente como si algo lo presionara. Pero ese no era el caso en aquel entonces. La Kikimora se ha representado tradicionalmente como una anciana o bruja, y con el tiempo se la vinculó con otra figura legendaria, Baba Yaga. Esta ogresa bruja se ha convertido en un icono del folclore eslavo. A menudo se la encuentra dentro de su casa, una choza con patas de pollo que caminan solas. Si no está allí, sobrevuela sobre su hogar en el bosque en un mortero gigante. Y como todas las buenas brujas, se come a los niños. Sus representaciones artísticas remontan al siglo XVII. Aquí está montando un cerdo. Incluso hoy, niños eslavos crecen creyendo en los cuentos de esta bruja cacareante, donde oscila entre ser una villana malvada, una astuta embaucadora y a veces incluso ayuda. Sin embargo, su aparición más conocida proviene de Vasilisa la Vela, una historia recopilada en los cuentos de hadas rusos de Alexander Afanasiev, recopilados en el siglo XIX. Érase una vez una joven llamada Vasilisa,
y vivía feliz con sus padres. Pero por desgracia su madre enfermó gravemente. Cuando llegó el día de la despedida, su madre le regaló una muñeca vieja y andrajosa. Le dijo que era mágica y que debía guardarla en secreto, pero que si alguna vez se metía en problemas, le ofreciera algo de comer y beber. Vasilisa, desconsolada, aceptó la muñeca y las últimas palabras de su madre. Tras su fallecimiento, el padre de Vasilisa se volvió a casar, y su nueva madrastra resultó ser, como ya habrás adivinado, malvada. Cuando su padre partió de viaje, la madrastra le ordenó a Vasilisa que trajera fuego de la cabaña de Baba Yaga, sabiendo que probablemente sería su fin. Vasilisa, siempre obediente y un poco tonta, obedeció. Antes de que oscureciera, Vasilisa llegó a una cerca bordeada de cráneos humanos que rodeaba una choza montada sobre patas de pollo. Era el hogar de Baba Yaga. La joven llamó a la puerta y la recibió la horrible anciana, a quien le contó su historia y su desesperada necesidad de fuego. Baba Yaga accedió, pero solo si Vasilisa completaba una tarea imposible: quitar los granos de tierra de un enorme montón de semillas antes del amanecer. Cuando Baba Yaga no miraba, Vasilisa le ofreció la poca comida que tenía a la muñeca y al instante esta cobró vida, organizando el montón a la velocidad del rayo. Llegó la mañana y al ver las semillas, Baba Yaga gritó furiosa: «¿Cómo pudiste completar la tarea, niña?» «Debe ser la bendición de mi madre», respondió Vasilisa con dulzura. Repugnada por cualquier bendición, Baba Yaga le entregó rápidamente una calavera llena de fuego y la empujó hacia la puerta. Al regresar a casa, su padre y madrastra la esperaban. Levantó la calavera para mostrársela, pero de repente el fuego se desató, alcanzando a su madrastra y reduciéndola a cenizas. Vasilisa decidió empacar a su muñeca y partir hacia la gran ciudad, donde se convirtió en maestra costurera, se casó con un rey y vivió feliz para siempre. Polinesia peculiar. Puede que te encante Moana de Disney, pero hay algunas diferencias entre la película y la mitología polinesia en la que se basa. Para empezar, Polinesia tiene más de 1000 islas y cada una tiene su propia versión de los mismos mitos y leyendas, por lo que la película es en realidad una mezcla de historias de todas partes. Hay una diosa del mar llamada Moana en los mitos hawaianos, pero no aparece mucho. En su lugar veamos a Maui, el tramposo, y su encuentro con la diosa de la muerte, Ine-Nui-Tepo. En esta leyenda maorí, narrada en la colección de 1929, El mito de Maui, el héroe epónimo anhelaba la inmortalidad para toda la humanidad. Para ello debía desafiar a Ine-Nui-Tepo, así que invocó a su padre Irafaki para que realizara un hechizo protector. Pero mientras lanzaba el hechizo, algo salió mal. Irafaki intentó advertir a su hijo de que había cometido un error y que encontrarse con la diosa traería su destrucción, pero sus advertencias fueron en vano. Acompañado por sus 5 amigos, Maui viajó al inframundo y encontró durmiendo a Ine-Nui-Tepo, una gigante de ojos brillantes y cabello de algas. Para alcanzar la inmortalidad, Maui necesitaba, ¿cómo puedo decirlo?, realizar un nacimiento inverso para luego salir de la boca de la diosa. Lo que no sabía era que la diosa tenía una característica bastante única. Quienes hayan visto la película Dientes lo entenderán. Mientras Maui intentaba esta extraña tarea, sus amigos no pudieron evitar reírse ante la ridícula escena. La diosa furiosa terminó con la vida de Maui, como si fuera un insecto en una trampa para moscas. Bueno, creo que ya sabemos lo que viene en las próximas secuelas de Disney. Ilo Jong-woo. En la mitología aborigen todo comenzó en el tiempo del sueño, una era mítica donde todo fue creado por los ancestros aborígenes, una especie de figuras divinas. Para el pueblo Yolngu del norte de Australia existe un mito macabro que proviene directamente del lado oscuro del tiempo del sueño. Comienza con Ningalandi, un hombre pálido, gordo y perezoso que tenía el poder de surcar los cielos, aunque nunca lo hacía. Sus esposas, hartas de su dejadez, decidieron ayudarlo a perder unos kilos, pero no con ejercicio. Mientras yacía como siempre, se abalanzaron sobre él, armadas con hachas y lo aligeraron considerablemente. Apenas con vida se elevó a los cielos, escapando de la ira de su familia, y exhausto se desplomó en las ramas de un árbol. Con su último aliento maldijo a toda la creación, declarando que aunque él siempre volvería a la vida, todo lo demás perecería. Los Yolngu creían que antes de esto todo era inmortal. Fiel a su maldición, después de 3 días, Ningalandi volvió a la vida y rápidamente creció tan redondo como siempre. Pero después de 2 semanas, sus esposas lo cazaron y lo atacaron otra vez, comenzando el ciclo otra vez. Entonces, ¿alguien puede adivinar el significado de esta historia? Pues son las fases de la luna. Ningalandi empezó como una gran luna llena redonda,
menguó con el tiempo, desapareció con la luna nueva, solo para volver a la vida y repetir el proceso. Vaya, últimamente me he pasado con Wendy's. Espero que mi esposa no me ataque con un hacha. Hemos llegado al final de nuestros cuentos. ¿Cuál fue tu historia favorita? O debería decir, ¿cuál fue la que menos te gustó? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.